¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá. Vamos a empezar a hablar de esta disciplina llamada la ética. Bien, la ética es una disciplina filosófica, pero que se va a encargar de hacer una reflexión profunda con relación a la moral o a la valoración moral. ¿Por qué? Porque toma en cuenta durante esta reflexión las costumbres y los hábitos. De ahí es que la ética proviene del término ethos, ya que se tiene que tomar en cuenta el lugar donde se habita, el modo de actuar y de continuo desarrollo permanente. Entonces, esta reflexión o esta valoración moral que hace justamente de la conducta buena o mala, esta disciplina filosófica, va a ser mostrada frente a lo que la moral es el conjunto de normas, reglas, principios que toda sociedad debe tener para poder ocasionar un equilibrio u orden dentro de ella. ¿Y qué cosas son las normas? Esas reglas o principios que justamente permiten, ¿no?, realizar un determinado acto, pero también prohibir algunas. Entonces, si la ética hace la reflexión de la moral, y la moral es ese conjunto de reglas, ¿qué son las normas o qué normas hay? Empezamos. Normas morales. Normas morales son aquellas que vienen anterior a la formación del Estado, regulan la forma de actuar del ser humano, lavarnos las manos, incluso, ¿no?, tender nuestra cama, levantar la mano, secarnos, botar el papel o el desperdicio en el tacho de la basura. Por esa razón es que estas normas se dan desde casa y no van a implicar una sanción objetiva, más que solamente la conducta va a ser denominada correcta o incorrecta. Es lo que normalmente hacemos cuando comemos algo y si no encontramos un lugar donde botarla, hay dos opciones. O buscar ese lugar guardándolo en nuestro bolsillo o sencillamente aventarlo al piso. ¿Es correcto o incorrecto? Se cumplen por convicción. Convicción, libertad. En cambio, una norma jurídica sí es desarrollada por el Estado y estas ya van a ocasionar una regulación que debe ser cumplida y vigilada por distintas instituciones. Una de ellas será, por ejemplo, la comisaría o la labor del policía, entre otros ministerios. Implica una sanción objetiva porque acá la conducta que se realice es denominada legal o ilegal. Por esta razón es que una de las formas, por ejemplo, en muchos países es identificarse, ¿no?, por medio del documento que uno tenga y acredite que es una persona, digamos, que forma parte de una sociedad y que cumple con las normas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te vas de viaje y vas sin documentos? Eres un ilegal, ¿no? Porque no estás dentro de las normas estipuladas para poder incluso solicitar trabajo, solicitar derechos, de repente salud o entre otras necesidades personales. Estas normas jurídicas sí solicitan que la persona las cumpla por coacción, porque son las instituciones las que van a denominar que se cumplan, sí o sí. Entonces, son nuestras acciones o la moralidad lo que va a determinar que nos puedan juzgar y nos puedan expresar si es que nuestro acto es correcto o incorrecto. ¿Qué es una persona moral? Una persona moral cumple con tres criterios o tres características. La primera característica es la conciencia moral. Implica el poder diferenciar lo bueno y lo malo. Por eso que el inmoral y el amoral tienen una diferencia. Porque una persona moral, empecemos por acá, va a tratar de cumplir las normas. Un inmoral las incumple, o sea, incumple las reglas, miente, engaña. Pero en cambio un amoral desconoce completamente o por falta de conciencia. Ya puede ser un animal, un recién nacido, un infante, o incluso aquella persona que por falta de entendimiento de un idioma, como por ejemplo viajar al extranjero, podría ocasionar esta situación de amoralidad. El desconocimiento ocasiona ello. Entonces, si yo soy consciente, puedo efectuar actos autónomos, libertad moral. Libertad no es ir al extremo, pero libertinaje sí. Por eso que libertad y libertinaje son diferentes. Una cosa es que yo coma, otra cosa es que caiga en la gula.
Una cosa es que yo me guste jugar y otra cosa es que me vuelva un ludópata y llegue al extremo, ¿no? Como el alcoholismo, por ejemplo. Es por esta razón que tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Responsabilidad moral. Acá hay un pequeño cuadro que manifiesta el resumen de todo lo mencionado. Moral, moralidad, valores, normas, acciones, persona que tiene conciencia, libertad y asume sus consecuencias. Doctrinas éticas. Algo que tenemos que tener claro es que esto de la ética no es de hoy, de ayer, sino que esto ya tiene como medio de interés desde los tiempos antiguos. Incluso los griegos como Sócrates también se empezaron a interesar por estos temas. El eudemonismo es una de las primeras doctrinas que va a aparecer, en la que Sócrates y en la parte inferior podemos ver a Aristóteles van a tener una suerte de relación, por así decirlo, ya que para Sócrates el hombre naturalmente desea ser feliz y por lo tanto esa búsqueda de la felicidad hace que reconozca que tiene una disposición natural, que es virtuoso. De ahí es que Sócrates decía que él ayudaba a parir el conocimiento de la persona. ¿Correcto? Entonces, soy bueno y lo bueno me lleva a la felicidad. Pero en cambio Aristóteles dirá, mejor aún, si soy consciente, si soy virtuoso, si soy racional, entonces es la práctica de la virtud lo que me va a permitir alcanzar la felicidad. Una frase importante que tenía Sócrates también es que no hay maldad, sino solamente gente ignorante. Otra doctrina importante es el eudemonismo o el hedonismo o epicureísmo. El hedonismo fue desarrollado por dos personajes importantes, uno de ellos discípulo de Sócrates, el gran Aristipo de Cirene. Para él la satisfacción del placer era importante, pero un placer extremo, y eso es justamente lo que ocasiona tal vez que Epicuro manifieste un interés distinto, porque lo que debemos buscar es el equilibrio, tratar de alcanzar la ataraxia, que es justamente el equilibrio de la mente y del cuerpo. Por lo tanto, llegar al extremo o llegar a los placeres dinámicos, como le decía Epicuro, ocasiona de que el ser humano no desarrolle correctamente su felicidad o la satisfacción de los placeres. Si bien es cierto, hay placeres sensoriales primarios básicos y placeres superiores. Le daba mayor importancia, por ejemplo, a la amistad, al amor, a los sentimientos, al conocimiento. Esos son placeres superiores. Evitar los placeres dinámicos. Hay que alejarse del dolor y buscar el equilibrio. Tener, como decían, ¿no? El hombre sabio vive de forma sencilla y mesurada. El estoicismo de Zenón de Sitio, del actual Chipre, va a mencionar de que el hombre, para ser feliz, lo que necesita es respetar su naturaleza y seguir de manera cíclica ese orden reiterativo, ese orden natural. Para poder vivir hay que desarrollar y aceptar el destino, o sea, como decía, ¿no? El fatalismo. De manera inexorable se tiene que cumplir, porque algo que tiene el ser humano es ser racional, y si es racional debe realizar actos racionales, así como el animal lo realiza. Siendo irracional, realiza siempre actos irracionales. El hombre sabio se resigna, soporta y renuncia. El utilitarismo del gran Jeremy Bentham y John Stuart Mill manifiesta que el ser humano debe buscar provecho, beneficio y utilidad de las cosas. De ahí es que hay que buscar no ser egoístas. ¿Por qué? Porque ese beneficio y ese provecho tendría que también encajar con el de la gran mayoría. Eso es algo tal vez de alguna otra forma distinto a lo que va a decir John Stuart Mill, porque Bentham decía que mientras que podamos ayudar a la gran mayoría, vamos a seguir desarrollando actos de utilidad y por lo tanto todos seremos felices. Pero John Stuart Mill, que está en la imagen inferior, va a mencionar que lo que tenemos que buscar es el bien común, el bien de todos. La ética solo debe limitarse a calcular en qué situaciones más gente se va a beneficiar. Bentham. Y por último tenemos al gran Immanuel Kant, que manifiesta que el conocimiento está constituido, ¿no? La moral en sí está constituida por principios a priori, o sea, lo que me dicta la conciencia, la razón.
es lo que va a primar. Hay que cumplir con el deber. Para Kant, el cumplir con el deber era más importante que llegar a ser feliz, porque yo podía ser feliz, pero primero cumpliendo, que es la máxima subjetiva. Obra de tal modo que tu acción sea ley universal, pues porque no es solamente para mí, es para todos. Y recordando que el autotelismo es identificar que el hombre es un fin en sí mismo y nunca un medio, ¿no? O sea, no puedes ocasionar que el hombre pierda la dignidad, sino más bien es similar a ti o a mí. Por lo tanto, es un fin en sí mismo y las reglas están para todos. La ética de las intenciones, no debemos fijarnos en la acción sino en los motivos. El imperativo categórico, ¿no? Aquella que va a estar determinada por mi conciencia, de tal forma de que sigamos lo que él denominaba la buena voluntad. Excelente.